La democracia es el sistema de organización política en el cual vivimos muchos de nosotros. A menudo se nos dice que es el mejor, puesto que garantiza la libertad y la igualdad de todas y cada una de las personas que conforman una sociedad. Sin embargo, para poder decir si esto es cierto o no, primero es necesario conocer cuáles son los principios y los elementos que caracterizan a un régimen democrático. Este video tiene la finalidad de dar ese primer paso. Lo primero que tenemos que saber es de dónde viene la palabra democracia. Conocer su origen es importante porque nos va a decir qué debemos esperar de la democracia. Democracia viene de los vocablos griegos demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder. Así que etimológicamente, democracia quiere decir el poder del pueblo. La democracia vino a hacerle frente al poder absoluto de los monarcas, quienes afirmaban que Dios les había otorgado el derecho divino de gobernar y ejercer el poder según les fuera más conveniente. Ustedes recordarán que cuando un nuevo rey subía al trono, era el mismo papa quien lo coronaba. Este acto le daba legitimidad al rey, pues el sumo pontífice era el encargado de expresar la voluntad de Dios. Sin embargo, este poder absoluto representaba un problema para los gobernados, puesto que sus derechos estaban limitados a los caprichos del rey. Su vida y sus posesiones podían ser arrebatadas por la corona sin que hubiera un contrapoder que los defendiera ante cualquier injusticia. En la democracia, el poder político o soberanía ya no recae en el rey, sino en el pueblo. Ahora, cuando se dice pueblo, no se refiere únicamente a la gente más desfavorecida, sino a toda la ciudadanía. Teniendo en cuenta esto, puede definirse a la democracia como el sistema político en el cual los ciudadanos son los encargados de ejercer el poder y tomar las decisiones que sean mejores para lograr el bien común. La democracia tiene la gran tarea de garantizar la libertad, la igualdad y la pluralidad de todas y cada una de las personas que componen una sociedad. Esto no siempre ocurre así, como bien sabemos, por lo que además de ser un régimen político, la democracia también es un ideal y una búsqueda constante de ese bien común, de esa libertad, de esa igualdad y de esa pluralidad. Bueno, ya sabemos que la palabra democracia significa el poder del pueblo, y que en la democracia las decisiones, los derechos y las obligaciones ya no las impone un rey, sino todos los ciudadanos. Sin embargo, ¿cuál es el mecanismo bajo el cual el pueblo decide y ejerce el poder? Porque muchos podemos decir, oye, yo no decidí pagar impuestos. Oye, yo no decidí que el aborto fuera ilegal. Claro, como ciudadano no decidiste directamente. ¿Te imaginas tener que ponerte de acuerdo con 90 millones de personas que piensan distinto a ti? Es prácticamente imposible. Sin embargo, sí decides de manera indirecta. ¿Cómo? A través del voto. El voto es el primer mecanismo para que los ciudadanos ejerzan su poder político y es el más importante también, porque es a través del voto como eliges a los políticos que administrarán la riqueza de tu nación, a los que te representarán al momento de hacer leyes e impartir justicia. Es gracias al voto que el pueblo puede expresar su voluntad y decidir el camino que quiere seguir como sociedad. El proceso bajo el cual los ciudadanos emiten su voto y eligen a sus próximos gobernantes y legisladores se llama elecciones. Se dan cada determinado tiempo, dependiendo del periodo que dure un cargo público. Por ejemplo, en México el cargo de presidente de la República tiene una duración de 6 años. Por lo tanto, cada 6 años debe haber elecciones para elegir a un nuevo mandatario. Ahora, para que un voto sea efectivo y no puro atole con el dedo, tiene que ser libre y secreto. Un voto verdaderamente libre y secreto elimina la corrupción y evita que un ciudadano sea obligado a votar por alguien que no quiere. Para garantizar esto, debe haber un organismo autónomo, es decir, independiente del gobierno, encargado de organizar las elecciones y hacer el recuento de los votos. En conclusión, si en una monarquía absoluta el poder del rey era legitimado por Dios, en una democracia el poder del gobernante es legitimado por el pueblo a través de su voto. Un segundo elemento de la democracia son las leyes. Las leyes sirven para señalar de manera específica las atribuciones y los deberes de todos los actores de la sociedad, pero no nada más es eso. Las leyes también sirven para evitar y castigar el abuso de autoridad por parte del gobierno, y por otro lado, que todos podamos convivir en paz y sin que nos agredamos unos a otros. Un tercer factor que hace que la democracia funcione es la división de poderes. Imaginen que todo el poder político estuviera en las manos de una sola persona. Es más, no necesitan ni imaginarlo. Ejemplos sobran de lo que pasa cuando el poder está concentrado en una sola persona. La violencia, la censura, el miedo, la injusticia y el despotismo se hicieron presentes. Para evitar caer en eso, una sociedad democrática está regida por varios poderes,
cada uno con el mismo peso e importancia. La división de poderes clásica seguramente ya la conocen: el poder ejecutivo, que es el presidente de la República, el poder legislativo, que son los diputados y los senadores, y el poder judicial, que son los ministros de justicia. Si un presidente quiere imponer una ley injusta y arbitraria, los legisladores tienen el poder de revocarla, y si alguno violó la ley, los ministros tienen el poder de castigarlo. La división de poderes cuida que no caigamos en el autoritarismo. El último de los requisitos de una verdadera democracia es el principio de mayoría. Ya sea al momento de elegir a nuestros gobernantes y a nuestros legisladores, o al momento de aprobar o rechazar una ley, se debe respetar la decisión de la mayoría. Como dije hace un momento, es muy complicado que todos estemos de acuerdo con algo, porque todos tenemos convicciones, ideologías e intereses distintos. Sin embargo, esto no significa que las minorías no tengan voz ni voto. Al contrario, pueden llegar a convertirse en mayoría. Si estructuran un buen proyecto, con buenas propuestas y con alternativas que convenzan a los ciudadanos, pueden gobernar, ser mayoría en un Congreso. En Latinoamérica hay ejemplos de alternancia política en los cuales los que ahora tienen el poder en su momento fueron minoría. Bueno, ya sabemos que para que una democracia funcione, el pueblo tiene que elegir a sus gobernantes y legisladores a través del voto libre y secreto. Tiene que haber leyes que castiguen el abuso de autoridad, que estipulen nuestros derechos y obligaciones. Tiene que haber también una división de poderes que sirva como contrapeso. Y por último, se tiene que respetar la decisión de la mayoría. Sin embargo, así como una sociedad se hace cada vez más grande y se transforma, asimismo con el paso del tiempo la democracia ha ido cambiando. Los elementos que les mostré en el capítulo pasado, como el voto o el principio de mayoría, son propios de una democracia moderna, pero no siempre fue así. Cuando la democracia nació en Atenas, los ciudadanos se reunían en un lugar llamado el Ágora. Cada uno participaba en asambleas y daba su opinión acerca de los asuntos públicos. Al final llegaban a un acuerdo por unanimidad sobre lo que debía hacerse. Pero con el crecimiento de las sociedades, esto se volvió cada vez más difícil. Por ejemplo, en Atenas la población apenas si pasaba los 3.000 ciudadanos, pero ahora, habiendo millones de ciudadanos en un país, es imposible reunirnos en asambleas y discutir los asuntos públicos, por lo que se volvió necesario elegir representantes que decidieran por nosotros. En ese sentido, la democracia ha ido tomando diferentes formas, dependiendo de la manera en que los ciudadanos manifiestan su poder político. Hay varias formas. Muchos teóricos han diseñado sus propios modelos democráticos. Sin embargo, vamos a centrarnos en las tres formas más importantes: la democracia representativa o indirecta, la democracia participativa o directa y la democracia semidirecta o mixta. La democracia representativa, como su nombre lo dice, es el modelo a través del cual el ciudadano elige a las personas que lo van a representar a la hora de tomar decisiones políticas. Ya sea dentro del gobierno o en el Congreso, estos hombres y mujeres tendrán la responsabilidad de ver por el bien común de toda la sociedad y defender los valores democráticos como la libertad, la justicia, la pluralidad, la individualidad y la dignidad. En este tipo de democracia, el poder político de la ciudadanía se ejerce únicamente a través del voto. En ese sentido, son los gobernantes y los legisladores los únicos que tienen la facultad para hacer y aplicar la ley de manera independiente. Nosotros como ciudadanos no tenemos el poder para hacer leyes ni aplicarlas. Pero esto no significa que tengamos que vivir a expensas de la buena o mala voluntad de los políticos. Si un servidor público no está cumpliendo con el compromiso de lograr el bien común, nosotros como ciudadanos podemos negarle nuestro voto en las siguientes elecciones y darle la oportunidad a otros. En la actualidad, casi todas las democracias de los diferentes países son de este tipo. En el caso de la democracia participativa ocurre todo lo contrario. El ciudadano interviene de manera directa en la toma de decisiones públicas. Aquí no es necesario que alguien nos represente y decida por nosotros. Tampoco es necesario que haya elecciones. Los ciudadanos intervienen de manera directa, discutiendo los problemas y los asuntos de manera directa, llegando a acuerdos por unanimidad. Aquí no hay principio de mayoría. Todos llegan a un consenso. El ejemplo perfecto de este tipo de democracia es la Atenas antigua. El último modelo es el modelo mixto o democracia semidirecta, que incorpora elementos tanto de la democracia representativa como de la participativa. Aquí hay mesas de diálogo, debates e investigación. Aunque este modelo aún conserva elementos propios de una democracia indirecta como el voto, las elecciones y los representantes del pueblo, surgen otros elementos propios de una democracia directa,
como el referéndum, el plebiscito, las iniciativas populares, el presupuesto participativo y la revocación de mandato, donde el pueblo expresa su voluntad y participa de manera directa sobre algún tema importante. El mejor ejemplo de una democracia mixta es Suiza, que muchas de las decisiones que toma el gobierno están apoyadas por la ciudadanía a través de consultas populares. Como pueden ver, los valores que defiende la democracia reivindican el lugar que tenemos dentro de nuestra sociedad. Ya no somos simples súbditos que están para complacer los caprichos de un rey o de un grupo de privilegiados, sino que somos ciudadanos con garantías individuales y derechos humanos inalienables. Sin embargo, en la realidad podemos seguir viendo grandes rezagos en países que se dicen ser democráticos. La pobreza, la injusticia, la censura, el abuso de autoridad, la manipulación, la inseguridad, la violencia y la corrupción que vemos todos los días, que sufrimos todos los días, nos hace cuestionarnos acerca de si la democracia es el mejor sistema político para vivir. El debate da para mucho. Podríamos discutir el tema por días. Sin embargo, algo importante que se debe decir de la democracia es que, para que funcione, es requisito indispensable la educación del pueblo. Un pueblo educado es un pueblo sensible y consciente de su realidad, y un pueblo sensible y consciente de su realidad es un pueblo solidario y responsable, con un alto sentido de lo que son, como ya dijimos, la libertad, la igualdad, la justicia, la dignidad, la pluralidad y la tolerancia. Si queremos empezar a buscar la respuesta de por qué la democracia está fallando, quizás el tema de la educación de las personas sea un buen comienzo. Espero que este video les haya gustado, nos vemos en la próxima.